miren hacia allá, mientras nosotros nos quedamos aquí para ese tiempo de meditación y de reflexión para aprender algo nuevo o algo que ya conocemos pero que debemos refinarlo o desempolvarlo. Muchas veces recibimos alguna enseñanza que queda enterrada en el pasado, en la mente, y ya no la ponemos en práctica, y hemos venido hablando en esta época del verano sobre el tema de estar arraigados en ciertos valores y principios bíblicos, por supuesto, pero también son principios humanos, como estar arraigados en la fe, en el amor, en Cristo, en la palabra, etcétera. Todo eso son valores importantísimos que orientan nuestra vida, y esos son como raíces que conforme se van hundiendo en la tierra absorben mejor los minerales para llegar a ser un árbol frondoso, productivo y fructífero. Yo creo que es una buena analogía de lo que debiera hacer, de lo que debiera ser nuestra vida, estar arraigados en esos valores y principios. Y hoy quiero mencionar de forma especial, quiero enfocarme en el tema que esos valores son innegociables. Ahí no se ve la palabra innegociable, no sé por qué, pero ese es el tema de mi mensaje hoy. Son valores innegociables, cosas que deben ser perennes, permanentes, incambiables, porque son nuestros valores, son nuestros principios, y cuando uno viola esos principios o cuando deja de vivir por ellos, tenemos un conflicto de conciencia porque sabemos que nuestra vida no camina correctamente. Ahí solamente tengo alguna ilustración de algunos de esos valores, no son los únicos. ¿Cómo podemos mencionar, por ejemplo, la valentía, la paciencia, la lealtad, la disciplina, la bondad, etcétera? Hay muchos y no puedo detenerme en ellos, porque lo que hoy quiero subrayar es que esto es innegociable, es decir, que deben permanecer firmes y anclados para que nuestra vida pueda prosperar y avanzar. Son valores innegociables. Y aquí tengo una frase, un par de frases llamativas como esta que dice: los principios y valores no son negociables. Note el punto: no son negociables. Quien vende su conciencia envenena su propia existencia. Yo creo que esto no requiere mayor comentario. Son principios muy importantes. Ve este otro: tu tiempo, aprende a soltar un no firme a todo lo que no suma a tu vida o te aleja de tus grandes metas, tanto personales como profesionales. El principio es que hay momentos que hay que aprender a decir no. Decir, no, yo permanezco arraigado en esos principios, por tanto, no son negociables y no puedo echar atrás. Y uno más, un pensamiento más que encontré por ahí que dice: cuando defines tus valores innegociables y decides vivir así todos los días y en todas las circunstancias, eso es coherencia. Es decir, nuestra vida se vuelve coherente en la medida en que vivimos alineados con esos principios y valores, porque si los violamos o los dejamos de seguir, entonces sucede que tenemos un conflicto de conciencia que no podemos resolver fácilmente y nuestra vida se puede volver un gran problema. El pasaje bíblico que he venido enfocando de forma general es este principio: así que no se dejen engañar. Es algo tan simple, tan llano, tan directo, que nos debiera hacer pensar: no nos dejemos engañar. En la medida en que estamos arraigados en esos principios y valores, va a ser más difícil que nos engañen. Y por eso en las compañías y en los lugares de trabajo muchas veces ponen cuáles son esos valores innegociables de esta empresa, de esta compañía o de esta iglesia, porque el crecimiento y la expansión de dicha organización depende de vivir anclado en dichos principios. Son muchos y, como dije, hoy no vengo precisamente a mencionar cuáles son esos valores. En las próximas 2 semanas hablaré de eso. Por el momento quiero decir que esos valores debieran ser innegociables, porque si los soltamos y nos volvemos flexibles en esas cosas que sabemos que son trascendentales, entonces nuestra vida empieza a fluctuar y a cambiar. ¿Qué le parecen los valores de ese individuo? El doctor me dijo que solo me quedaban 2 meses de vida, así que maté al doctor, y entonces el juez me dio 30 años. Si no reacciono a tiempo, me hubiera arruinado. 30 años le dieron automáticamente por el juez. O ese otro individuo, ese es un poco duro, pero dice:
Dice en el restaurante: bienvenido, buenas noches, mesa para dos. Sí, por favor, le traigo unos camarones a la diabla. Te habla mi reina que si quieres camarones. Valores por los suelos, ¿verdad? Sí. Eso está arruinado. He venido hablando de la carta a los Colosenses. En la Biblia, y lo digo porque a veces no comprendemos con precisión cosas que encontramos allí, está compuesta por diferentes libros. Hay narrativos como los evangelios y un grupo que se llama las cartas normalmente de San Pablo, la mayoría, pero tenemos otras cuantas más. Y él escribe cartas a diferentes iglesias, y una iglesia era la iglesia de Colosa, y entonces esa carta se llama a los Colosenses, que es la carta que aparece en su lectura hoy. Hubiera querido comentar la lectura del evangelio, pero no me alcanza el tiempo porque hay tanta información útil allí que me centraré solamente en Colosenses. Ahí les subrayé para resaltar en el mapa donde se encuentra la ciudad de Colosa, que tiene que ver con el Coliseo greco-romano, tiene que ver con la cultura greco-romana, y en este caso quiero ubicarles para que la ciudad sepa usted que la ciudad de Colosa, esta antigua iglesia a la que Pablo le escribe la carta llamada a los Colosenses, se encontraba en la parte noroccidental de lo que hoy es el país de Turquía. Eso nos ayuda a ubicar de una forma histórica y geográfica lo que uno lee en la Biblia, porque a veces uno no sabe a qué se refiere. Cuando usted vaya a la carta a los Colosenses, usted debe saber que se trata de una ciudad antigua que todavía existe, dicho sea de paso, pero totalmente reconfigurada. Pero es una iglesia antigua en la ciudad de Colosa, y entonces los que vivían allí se llamaban los colosenses, así como los que viven en Puerto Rico son los puertorriqueños, en Costa Rica son los costarricenses, en Honduras los hondureños, y ahí si usted conoce la lógica. Así que cuando Pablo escribe esa carta, hoy en el capítulo 3, entre las varias cosas que dice, miren lo que afirma acá: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso no quiere decir que debemos vivir desvinculados de lo que sucede aquí en la tierra, no, de ninguna manera. Lo que quiere decir es que debemos aprender a escoger valores que no cambian, los valores innegociables. Las cosas de arriba quiere decir aquellos principios que Dios nos ha dado para que podamos vivir alineados con ellos. Y en este caso muy particular dice: concentren su atención. Esto es lo que quiere decir: estén arraigados, estén profundamente enraizados en esos valores de arriba. Miren lo que dice después: por tanto, como pueblo escogido de Dios. Note la forma apelativa en que se dirige a los colosenses. Como pueblo escogido de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice aquí: revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, etc. Noten cómo aquí hay un verbo que a mí me llama la atención y quiero resaltar en este mensaje. Dice aquí: revístanse. Revístanse, revestirse. Eso es una forma metafórica de hablar, así como uno, digamos, si ve que su ropa está sucia. Yo creo que a nadie le gusta vestirse, bueno, como para venir hoy a la iglesia y de repente vea que aquí le cayó pasta Colgate, pasta de dientes. Uno se siente incómodo, ¿no? Quizás la vestimenta se ve bonita, atractiva, pero esa mancha incomoda. O no se diga si es un poquito de café o cualquier cosa que pudiera suceder. Pero lo que quiero decir es que uno hace algo, ¿no es cierto? Hoy por hoy existen esos lápices con los que uno medio borra la mancha, y eso es bueno, pero hay momentos en que hay que cambiarse, ¿no es cierto? Si está más sudada la ropa, si se ensució mucho, o si simplemente no es para la ocasión, uno se reviste. Y de esa forma metafórica o analógica es que aquí dice que nosotros nos debemos vestir de ciertos principios que debieran ser como el norte espiritual de nuestra vida. Aquí dice en este caso: revístanse de afecto entrañable. Eso quiere decir tener compasión, tener amor, tener esa sincera relación con los demás donde no hay mentiras, sino solamente transparencia, una relación diáfana en la que podemos comunicarnos abiertamente. Vístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y de paciencia. Cada una de esas palabras entraña
un profundo significado que nos llevaría mucho tiempo comentar, pero en sí y de por sí, ellas nos comunican simplemente que debemos ser diferentes. Son esos valores innegociables, esos valores que no son intercambiables, que deben permanecer incólume en nuestras relaciones interpersonales. Un poco más adelante, a los colosenses y a nosotros dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Eso, más que detallar una lista de las cosas negativas que debiéramos quitarnos, subraya el otro principio. Así como uno se reviste de cosas buenas, tiene que despojarse de cosas que no son buenas. Cada uno de nosotros sabrá con qué tipo de cosas lucha. Yo no quiero entrar hoy en esos detalles, pero todos sabemos que tenemos ciertas batallas internas, ciertas luchas, y si nosotros reorientáramos nuestra vida con esos principios y valores que son innegociables, en esa misma medida vamos a empezar a realinear nuestro norte espiritual, el camino por el que debemos seguir. Y como sabemos ya por principio, todo esto tiene que ver con una vida que agrada a Dios y que sirve a nuestro prójimo. Un poco más adelante detalla otras cosas de las cuales también nos debemos desvestir o despojar de forma, como decía yo, metafórica. Dice: pero ahora dejen también, ahí viene la palabra despojarse, dejen también todas esas cosas como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras groseras, etc. Como dije, cada uno de nosotros sabe con qué cosas está luchando, con qué vicios, con qué pensamientos, con qué inclinaciones que uno debe aprender a controlar y canalizar cuando los ponemos o los encarrilamos con esos principios y valores que hemos mencionado, que son innegociables. En la medida en que nosotros los mantengamos incólumes, sólidos, innegociables, y mantengamos nuestra vida encarrilada dentro de esos valores, en esa misma medida vamos a poder agradar a Dios y tener una vida de relaciones interpersonales agradables. Aquí el apóstol vuelve a decir: miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a los principios contrarios a la piedad. ¿Qué quiere decir esto? No nos dejemos engañar. No dejemos que nuestro camino sea torcido fácilmente por las tendencias que vemos en la sociedad. Yo no digo que todo es malo en la sociedad, de ninguna manera. Hay muchas cosas de valor que podemos apreciar y valorar, pero también sabemos que hay ciertas tendencias que van contra nuestros valores. Por ejemplo, algo tan básico como esto: dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje, note como otra vez la analogía de la ropa, el ropaje de la vieja naturaleza, y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador, etc. Básicamente es: no nos dejemos engañar, no permitamos que la mentira prevalezca en nuestras relaciones interpersonales, y por el contrario, revistámonos de esa nueva naturaleza, es decir, de esos principios que son innegociables, principios que simplemente dan el verdadero norte en la vida, que orienta y pone en su lugar todas nuestras relaciones interpersonales. En la medida en que estemos arraigados allí, en esa misma medida vamos a poder disfrutar de una vida abundante para con Dios y para con el prójimo. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a continuar con este cántico: Me guía.